Es un honor de verdad estar aquí con ustedes, si no presencialmente. Quisiera agradecer al doctor Javier Portús y a los amigos del Museo do Prado por haberme incluido en este ciclo, y a Susana Maraval y Antonio Pancorbo, que me han ayudado mucho a facilitar esta conferencia virtual. En enero de 1627, Diego Velázquez inventarió y tasó la colección de pinturas de su compatriota recién fallecido, Juan de Fonseca y Figueroa, canónigo de la Catedral de Sevilla y sumiller de cortina de Felipe IV. La mundana tarea del artista se asemejaba a la de otros expertos que se encargaron de valorar las posesiones del clérigo. El relojero Jacome de Diana tasó los relojes, el ebanista Francisco Pérez evaluó los escritorios y bufetes, e Isabel del Castillo, cuyo esposo, José Nieto, aparecería inmortalizado en el fondo de las meninas, examinó la ropa blanca. Como muchos otros compiladores de inventarios de pinturas, Velázquez incluyó pocas atribuciones y se centró en cambio en los temas representados y en los atavíos que ayudaban a determinar el valor de las obras de arte. Y así especificaba si ciertas obras contaban con marcos dorados, si estaban cubiertos con cortinas o si, por el contrario, no habían sido enmarcadas. Sin embargo, al referirse a la única obra de la colección realizada por él mismo, Velázquez no menciona adorno externo alguno. Sencillamente deja que la temática poco habitual de su obra y el creciente prestigio de su nombre como artista hablen por sí mismos, describiendo la composición como un cuadro de un aguador de mano de Diego Velázquez, y lo valora en 400 reales, el precio más alto de todas las pinturas inventariadas. Resulta sorprendente que Velázquez considerase su pintura de tema humilde, una obra tal vez sin marco, más valiosa incluso que las imágenes sagradas embellecidas con guarniciones doradas y cortinas de seda. El inventario de Fonseca nos invita, pues, a reflexionar sobre los primeros cuadros de género de Velázquez, desde la óptica de la cultura material, el estudio de objetos cotidianos, sus funciones y su significado cultural. Hoy analizaré los bodegones de Velázquez en el contexto en que se exhibían, indagando a las obras y su acogido entre el resto de los cuadros y los bienes de lujo que adornaban las residencias de élite de la temprana edad moderna. Me centraré en los primeros propietarios de los bodegones que constan documentados, el propio Fonseca y Fernando Enríquez Afán de Ribera, tercer duque de Alcalá, que reunió una de las mejores colecciones de arte de España. Alcalá tenía 2 bodegones de Velázquez registrados en su inventario, como un lienzo de 2 hombres de medio cuerpo con un jarrito vidriado, y esta podría corresponderse con 2 jóvenes a la mesa que vemos a la izquierda, o con una obra perdida muy similar a esta. Y un lienzo pequeño de una cocina donde está majando unos ajos una mujer. Y este podría ser una variante secular del Cristo en casa de Marta y María, es decir, una versión sin el cuadro religioso en el fondo. Podría incluso tratarse del propio lienzo de Marta y María, aunque dada la naturaleza muy detallada del inventario, parece improbable que la escena sagrada no se hubiera mencionado. Ambos inventarios, el de Fonseca y el de Alcalá, han sido de gran utilidad para los investigadores. Marcus Burke y Peter Cherry, por ejemplo, emplearon el inventario de Fonseca para investigar las prácticas coleccionistas de los oficiales de la corte en el siglo XVII, mientras que el inventario de Alcalá ha permitido a los historiadores analizar aspectos
de la distribución de las pinturas en su residencia, la Casa de Pilatos. Y aquí me refiero al inventario de bienes que estaban en el palacio cuando murió el duque en 1637. Este documento fue publicado por Jonathan Brown y Richard Kagan y ha sido suplementado por unos inventarios y tasaciones descubiertos por David Mayen. Profundizando en este campo de investigación, me propongo explorar el modo en que la imaginería de los bodegones de Velázquez sería percibida en relación con los cuadros y objetos desplegados a su alrededor. En particular, recurriré al concepto de la intertextualidad empleado por Víctor Stoichita en su estudio de pinturas y colecciones de la temprana edad moderna. El enfoque intertextual mantiene que una obra escrita o una imagen visual nunca funciona de manera completamente independiente, ni tiene un significado único y fijo. Más bien al contrario, su interpretación depende de otros textos conocidos tanto por sus lectores como para sus creadores. Stoichita pone de manifiesto cómo el estilo y la temática de una pintura en concreto influenciaba la disposición de las obras a su alrededor. Considera, por ejemplo, por qué Poussin solicitó que este autorretrato estuviera correctamente enmarcado para evitar que quedase confundido por los objetos cercanos de las paredes de su mecenas. Además, Stoichita considera los bodegones a lo divino de Velázquez, que vemos aquí, como obras intertextuales que apelan la reflexión sobre la relación que existe entre los primeros planos seculares y los fondos sagrados. Partiendo de este marco teórico, examinaré los bodegones de Velázquez en comunicación con los demás objetos que los rodeaban y que influenciaban, sin duda, la recepción de su temática y de su estilo realista. Con ello, pretendo enfatizar la multiplicidad de interpretaciones generadas por dichos cuadros, cuyo significado dependería del observador y del entorno en el que observase las obras. Comenzaré con la disposición de objetos y obras de arte en las casas aristocráticas como las de Alcalá y Fonseca, y reflexionaré sobre cómo se exponían, veían y discutían las pinturas de Velázquez en dichos entornos. Esto me llevará a un análisis del estatus de los bodegones y de otras temáticas humildes presentes en las colecciones del siglo XVII. Según los admiradores de Velázquez, sus bodegones destacaban en dichos ambientes debido a su deslumbrante técnica y su inventiva imaginería. De hecho, algunas de estas cualidades tan solo podían apreciarse al contemplar los bodegones como parte de las colecciones a las que pertenecían. Más allá de su papel como coleccionistas, tanto Alcalá como Fonseca son figuras relevantes en los estudios sobre Velázquez, debido a que ambos fueron cruciales para el extraordinario éxito del artista. Aquí les muestro un retrato de Alcalá, porque no tenemos un retrato de Fonseca que se haya identificado con seguridad. Alcalá era el mecenas del círculo sevillano de artistas y hombres de letras, al que pertenecía al maestro y suegro de Velázquez, el pintor y teórico Francisco Pacheco. En el entorno de las tertulias que tenían lugar en la Casa de Pilatos de Alcalá, Velázquez se aseguró una clientela de élite para sus pinturas. Entabló relación con hombres ilustres como el poeta y artista Juan de Jáuregui, el poeta y sacerdote Francisco de Rioja, y así como el propio Fonseca. Rioja mismo fue invitado a la boda de Velázquez y fue también estrecho colaborador
colaborador con Fonseca y con Pacheco. Fonseca actuó como protector de Velázquez, hospedándose durante su primer viaje a la corte en 1622 y de nuevo el año siguiente. A petición del conde duque de Olivares, entonces solo conde y primo lejano suyo, Fonseca llamó a Velázquez a Madrid en 1623 y, según Pacheco, se aseguró de que el artista estuviera regalado y servido en su casa. Al poco de su llegada, Velázquez realizó un retrato de Fonseca, ahora perdido, que se llevó a palacio y generó tal admiración que se le encargó que pintase el propio rey. Y es posible que este es el primer retrato que vemos a la derecha. Conocidas estas circunstancias, algunos expertos han sugerido que Velázquez le regaló a Fonseca el aguador como muestra de agradecimiento por el mecenazgo que llevó a su nombramiento como pintor del rey. De ser así, fue un regalo extraordinario, al que regresaré al final de la charla para analizar su polivalente imaginería y su recepción como la obra maestra de la colección de Fonseca. Durante el siglo XVII, los bodegones de Velázquez se exhibieron en entornos de un lujo extremo. La Casa de Pilatos fue remodelada después de que los cuadros de Velázquez colgaran de sus muros y la residencia madrileña de Fonseca no ha sobrevivido. Sin embargo, un examen de las fuentes pictóricas y escritas puede ayudarnos a reconstruir el tipo de espacios en los que estaban colgadas sus pinturas. Ejemplos de estas fuentes pictóricas son Interior madrileño de José García Hidalgo, Interior de Palacio de Michele Regolia. Este representa una residencia virreinal napoletana de estilo español. Y las inventivas pinturas de gabinetes de coleccionistas de los Países Bajos españoles. Todas ellas son obras que, a pesar de su idealización, han resultado útiles a los historiadores, ya que suponen un testimonio de las prácticas contemporáneas de despliegue. En sus composiciones, García y Regolia representan las paredes cubiertas por cuadros, lo que suponía una espléndida demostración de riqueza. Regolia se servía de pintura al óleo para evocar los marcos dorados de los cuadros, las cortinas en tonos dorado y carmesí y las urnas de oro y plata que compartían espacio con los cuadros en dichas estancias. También resaltaba la luz, procedente de ventanas o reflejada por un espejo, que facilitaba la admiración de tales objetos. Los detalles aportados por García y Regolia quizás sugieren que los bodegones de Velázquez se situarían a la altura de los ojos debido a su tamaño relativamente pequeño y a su temática. Y, por ejemplo, la sirvienta de cocina mide aproximadamente 1 metro de ancho y el aguador 1 metro de alto. Tanto García como Regolia situían pinturas pequeñas en la parte inferior de las paredes. En la obra de Regolia, los paisajes, los retratos y otros temas no religiosos aparecen cerca del guardasillas, donde sus detalles podrían observarse con facilidad, mientras que las imágenes religiosas, como un San Antonio, una Inmaculada y un Cristo con la Samaritana, temas presentes en los inventarios de Fonseca y Alcalá, se alzan sobre estos. La disposición de los bodegones de Velázquez a la altura de los ojos animaría a la contemplación de sus cualidades pictóricas y propiciaría la conversación sobre sus composiciones, a menudo engañosamente sencillas. Como nos muestra la escena de Regolia, los aristócratas, como Alcalá y Fonseca, colgaban la mayoría de sus pinturas en espacios
ya fuera una única sala o varias, dedicados a las visitas o a las recepciones formales. En consonancia con las funciones ceremoniales que dichas estancias solían asumir, Regolia añadió insignias aparentemente heráldicas en el espejo que se encuentra al lado de las ventanas. Sabemos que Alcalá lucía también el escudo de armas de su familia en imponentes doseles de tela de oro, y que Fonseca exhibía las estrellas de los Fonseca y las hojas de los higos, o los ficus en latín, de los Figueroa, como vemos aquí, en salvias de plata y en una serie de reposteros realizados en terciopelo carmesí. Sin duda, la importancia y el significado de los bodegones de Velázquez quedaban realzados en tales entornos. Por ejemplo, los juegos visuales que algunos investigadores han observado en el aguador irían en línea con la heráldica de la Casa de Fonseca. Como se ha demostrado, la pintura hace una ingeniosa referencia a los apellidos del clérigo. Con un juego de palabras, Velázquez alude a la fuente seca implícita en el apellido Fonseca, mediante la copa del centro del cuadro, el cántaro del primer plano y el jarro que sostiene el joven del fondo. Del mismo modo, rindió homenaje a los Figueroa a través de lo que se ha identificado como un higo o una burbuja con forma de higo en el interior de la copa. El detalle resultaba apropiado porque los higos se encontraban entre los diferentes alimentos que se empleaban para dar sabor al agua. Y las cristalerías de estilo veneciano que tanto apreciaban los aristócratas presentaban en ocasiones burbujas de cristal talladas siguiendo la forma de dichas frutas. Y aquí vemos un ejemplar de estos llamados vasos de trucos. Lo que es más, el enigmático higo de la pintura pudo haber sido el tema de un animado debate entre Fonseca y sus amistades, como lo ha sido para los historiadores de arte, mientras observaba el cuadro y discutían si se trataba de una pieza de fruta real o de parte de la copa. No cabe duda de que estas estancias, llenas de obras de arte, fomentaban el debate sobre la pintura y otros temas entre los mecenas de Velázquez y los hombres de letras de toda Europa. Tema este que se trataba tanto en las idealizadas pinturas flamencas de gabinetes como en varios textos de la época. Franz Franken retrató, por ejemplo, al gran cartógrafo Abraham Ortelius conversando en un gabinete con el filósofo neoestoico Justus Lipsius. En una pintura en la que dos archiduques, Alberto e Isabel Clara Eugenia, visitan un coleccionista, Jerónimos Franken y Jan Bruegel representaron a dos aristócratas que sostienen un cuadro mientras admiran sus detalles, y el propio Alberto hablando con su anfitrión. En su descripción de las colecciones españolas, el teórico y pintor de corte Vicente Carducho, colega de Velázquez, caracterizaba estas galerías como espacios de tertulia y elogiaba la residencia madrileña de un noble y escultor por albergar cosas dignas de mucha ponderación que dan ser y admiración a la plática. En la casa de Pilatos y en el estudio de Pacheco, los miembros de la élite sevillana debatían sobre temas como la historia y la función de las artes visuales. Probablemente recordaba dichos encuentros Pacheco cuando elogiaba al duque por el rendimiento y modestia con que conversaba sobre pintura. Una modestia aún más encomiable, porque Alcalá, como Fonseca y otros tantos nobles, era un consumado artista aficionado.
posible que Alcalá fuese modesto a la hora de hablar de arte. Sin embargo, su colección de pinturas se caracterizaba por su opulencia. Carducho consideraba su colección como una de las más grandiosas de España y elogiaba al duque por haber adornado su casa con valientes pinturas antiguas y modernas, haciéndola un magnífico museo, a costa de particular cuidado y gran tesoro de sus muchas rentas, añadiendo con este virtuoso afecto a la pintura una piedra brillante a la gloria de su ilustrísima casa. La afirmación de Carducho dejaba claro que la suntuosidad de las posesiones del duque, producto de su gran fortuna y fuente de sus enormes deudas, glorificaba a su familia, pues ponía de manifiesto su estatus como versado experto. El propio título del inventario de la Casa de Pilatos ya da una idea de la variedad de piezas artísticas y otros bienes que poseía Alcalá. Se intitula Memoria de todas las pinturas en lienzo, tablas, láminas, iluminaciones y de las estatuas de bronce y demás cosas curiosas, expuestas en 9 estancias en el piano nobile del palacio. Y a la derecha vemos el llamado Camarín Grande de la Casa de Pilatos, que fue una de las estancias incluidas en el documento. En el inventario, el alcaide del duque registró 499 cosas curiosas, sin incluir las numerosas esculturas antiguas y otros objetos que el palacio albergaba en el piso bajo. La pura avidez del duque aseguraba que la colección se mantuviese siempre inconclusa. Cuando se realizó el inventario, varias pinturas, incluidos los bodegones de Velázquez, permanecían aún sin enmarcar. Otros cuadros, sin embargo, contaban con accesorios suntuosos que subrayaban su estatus como objetos de lujo. Y aquí les voy a enseñar obras que no provienen de la colección, pero que nos dan una idea de su riqueza. Por ejemplo, Alcalá poseía una Madonna del joven Rafael con guarnición dorada, un Cristo de Miguel Ángel con una cortina verde y un Arca de Noé de uno de los Bassano con guarnición dorada. Y esta última es una de las muchas obras de la colección que fueron atribuidas a los Bassano de Venecia, que se especializaban en cuadros ambientados en paisajes colmados de animales. Alcalá exhibía los 2 jóvenes en una mesa y la mujer majando ajos de Velázquez en 2 estancias diferentes. 2 jóvenes estaban en una estancia adornada con tan solo un puñado de pinturas que separaba la cuadra donde comía el duque del camarín pequeño donde recibía visitas, que a su vez llevaba hasta el camarín grande, el salón en el que se hallaba la apoteosis de Hércules de Pacheco y que conectaba a continuación con la biblioteca. La estancia en la que se encontraban 2 jóvenes podría ser un espacio para el entretenimiento. Se describe en el inventario como la cuadra donde asistía el bordador, en referencia al vivaz Pedro de Mesa, a quien Pacheco admiraba por su arte, no solo por el bordado, sino también para la danza, la esgrima, el canto y la vihuela. Si la sala era, por tanto, un lugar de esparcimiento, sin duda los asistentes observarían los cuadros expuestos en ella, con ojos alegres y ligeros. La mujer majando ajos de Velázquez estaba expuesta en una cuadra que sale a la puerta al corredor del jardín, sala engalanada por 55 cuadros. Este espacio incluía varias pinturas ridículas, cuadros que generalmente retrataban a las clases inferiores y cuya función principal era la de provocar a la risa, según el teórico italiano Gabriele Paliotti, y vemos un ejemplo típico a la izquierda. En el inventario aparece registrado un cuadro de una figura que tiene sacada la lengua y está bailando,
justo antes que la mujer majando ajos. Si la pintura de Velázquez estuvo realmente colgada al lado de dichas obras ridículas, puede que su representación de una mujer humilde con un mortero evocase lecturas cómicas. Sin embargo, la estancia también alojaba obras de temática cristiana. Inmediatamente después de la mujer majando ajos, el inventario menciona un cuadro de Santa Catalina, y en la sala se incluían imágenes de la Virgen y Cristo, así como la parábola de Lázaro y el rico Epulón. Aquí vemos la versión de Alonso Vázquez, realizada para Alcalá. Pinturas todas ellas que proporcionarían una lectura más solemne del bodegón de Velázquez. Sabemos que los observadores a veces encontraban mensajes cristianos en las imágenes de los pobres. De hecho, en los bodegones a lo divino de Velázquez se hace patente la relevancia de lo sagrado en personajes y entornos humildes, puesto que las escenas del fondo relacionan los evangelios con las mujeres que trabajan en el primer plano. Dichas lecturas sacralizantes de los bodegones de Velázquez también podrían estar favorecidas por la propia suntuosidad de los entornos palaciegos, un tema al que volveremos. Además de cuadros, las estancias de la casa de Pilatos, donde se exhibían las pinturas velazqueñas, alojaban objetos de lujo, tales como un espejo de guarnición de ébano, un escritorio de ébano y caoba y un candil de la bola, una lámpara de aceite con una esfera de cristal. Este último objeto nos invita a imaginarnos a los aficionados admirando el claroscuro de Velázquez, potenciado por el evocador contraste de luces y sombras. Mientras que Alcalá contaba con una auténtica legión de cuadros, el inventario de Fonseca incluía la modesta cantidad de 106 pinturas. Dado el tamaño de la colección, es probable que Fonseca la tuviera expuesta en tan solo unas pocas estancias, a diferencia de las 9 de Alcalá, en las casas y jardín que tenía en Madrid. Acorde con el estatus del clérigo, Fonseca poseía una buena cantidad de obras religiosas, pero casi la mitad de sus pinturas eran paisajes y naturalezas muertas, incluyendo el bodegón de Velázquez, y otro cuarto combinaba dichos temas con imaginería sagrada, por ejemplo, un país de la Samaritana, otro del sacrificio de Abraham, un país con un Cristo que estaba cubierto con una cortina de carmesí. Y aquí también les enseño obras que a lo mejor parecían a las de Fonseca. De este modo, la colección de Fonseca, al igual que la de Alcalá, invitaba la comparación de temas sagrados y profanos y la relación entre ellos. Dado este contexto, sin duda resulta relevante que Fonseca poseía también un retrato de Justus Lipsius, cuyos seguidores neoestoicos afirmaban que el mundo de la creación e incluso pinturas que lo representaban podía llevarlos al conocimiento de Dios. Al compilar el inventario de Fonseca, Velázquez atribuyó pinturas a tan solo 2 artistas, además de a sí mismo, y esto refleja tal vez su baja estima de la colección. Pero las obras que sí atribuyó nos dan una idea del gusto de Fonseca y su manera de entender la pintura. El clérigo poseía un San José en tabla del Cerano, Giovanni Battista Crespi, uno de los pintores predilectos del gran reformista católico Federico Borromeo de Milán, seguidor también del neoestoicismo, quien aseguraba que la contemplación de pinturas de la naturaleza propiciaba viajes del espíritu. Fonseca además tenía 4 pinturas de historias de Jacob y un bautismo de Cristo de Pedro Orrente, un pintor conocido como el Bassano español por sus escenas campestres con animales. Por lo tanto,
Al tiempo que llenaba su residencia de bienes fastuosos, Fonseca, como Alcalá, demostraba también un gusto por los temas naturales y rústicos, cuya materia humilde, consideraban algunos, elevaba el espíritu. Alcalá, Fonseca y otros coleccionistas asociaban las naturalezas muertas y las pinturas de género de Velázquez y otros con las legendarias colecciones de la antigüedad y sus pinturas de temas menores, descritos en textos latinos y griegos, como en la Historia Natural de Plinio y en las imágenes de Filóstrato el Viejo. Al igual que otros teóricos, Pacheco relaciona a los pintores modernos de pescaderías, bodegones, animales, frutas y países con la mención que hace Plinio de un pintor llamado Pereico, que pintó cosas humildes, barberías, tiendas de oficiales, animales, hierbas y cosas semejantes. En línea con el pensamiento general de los tratadistas de pintura, Pacheco afirmaba que estos temas cotidianos eran, a pesar de su antiguo linaje, de categoría inferior a de las pinturas de historia, que requerían que los artistas se sirvieran de su erudición. Sin embargo, reconocía el entretenimiento que dichas obras proporcionaban a quienes las contemplaban y admitía que cuando se ejecutaban con valentía y buena manera, los bodegones podían relevar el ingenio del artista. A pesar de las reservas de Pacheco respecto a este género, Alcalá y Fonseca siguieron el ejemplo de los mecenas clásicos y de muchos otros coleccionistas de su propia época en lo que respecta a su entusiasmo por los bodegones. Ambos bebían de la cultura clásica y su gusto por la antigüedad complementaba su papel como entendidos de la pintura moderna. Al igual que sus antepasados, Alcalá era un ávido coleccionista y estudioso de la escultura clásica y un experto en lenguas antiguas. Fonseca, por su parte, escribe un tratado en latín sobre pintura antigua, ahora perdido, y planeaba escribir un comentario sobre la historia natural de Plinio. Como peritos en materia de arte, Alcalá y Fonseca tal vez se identificasen con los mecenas antiguos, como el patricio napoletano ensalzado en las imágenes, un hombre que, según Filóstrato, demostró un auténtico juicio al reunir una variada selección de pinturas de diferentes géneros. En una famosa éfrasis de una naturaleza muerta denominada senia u hospitalidad en la colección del patricio, Filóstrato se maravilla con la representación de uvas que parece que puedan comerse e higos morados que rezuman tentadores con su jugo. Y aquí les enseño una naturaleza muerta de Pompey. Filóstrato, como Pacheco, Alcalá y Fonseca, siglos después, encontraba delectación en esta arte imitativo y consideraba que estas pinturas proporcionaban fértiles temas de conversación. Resulta relevante para nuestra comprensión del desarrollo de Velázquez como pintor de bodegones el hecho de que el inventario de Alcalá revele que poseía ejemplos paradigmáticos de dichos temas menores. Entre ellos, contaba con obras de artistas de toda Europa que habían recuperado la práctica de la pintura de temas menores. A menudo del siglo XVI, artistas de los Países Bajos, como Peter Ertzen, ganaron prestigio por la profusión de ollas, cazos y alimentos presentes en sus pinturas, que en ocasiones representaban escenas religiosas al fondo. Por la misma época, en Venecia, Jacopo Bassano y su taller ejecutaba tantos paisajes sagrados, como ya hemos visto, como escenas de género situadas en entornos rurales. A finales del siglo XVI, los artistas del norte de Italia, desde Annibale Carracci a Caravaggio, exploraban la representación
de la naturaleza mediante la pintura de temática humilde. Al mismo tiempo, los pintores españoles, como el toledano Juan Sánchez Cotán, estaban creando naturalezas muertas poderosamente realistas, mientras varios artistas se dedicaban a pintar escenas de género. La colección de Alcalá incluía no solo los cuadros de los Bassano, sino también, entre otros muchos, un lienzo grande de diversos pescados de Herzen, y aquí vemos un ejemplo de un discípulo de Herzen, otro de un niño llorando porque le ha mordido un cangrejo, un tema tratado por Aníbal, Caravaggio y otros, un lienzo de dos mozos y un fuguero, también un tema típico de Caravaggio, y una pintura de una carnicería. Este último podría ser flamenco, italiano o español, como en esta obra de Juan Esteban. Todos estos cuadros, que al parecer entraron en la colección de Alcalá en algún momento antes de 1625, sin duda sirvieron de fuentes para el joven Velázquez, para sus bodegones tanto a lo divino como seculares. Pacheco sostiene en su tratado El arte de la pintura que el virtuosismo de las pinturas de Velázquez destacaba incluso en una colección tan extraordinaria como la de Alcalá. Pacheco afirma que los bodegones del joven artista representaban la verdadera imitación del natural, puesto que no solo conseguía representar las figuras y los objetos de forma verosímil, sino con apariencia de auténtica realidad material. Pacheco consideraba que Velázquez alcanzó esta imitación gracias a su método de trabajo, mediante el cual adoptaba la novedosa técnica de mantener a sus modelos ante sí durante todo el proceso de realización de la pintura. Pacheco mostraba su apoyo a este método, aseverando: «Yo me atengo al natural para todo, y si pudiese tenerlo delante siempre, sería lo mejor». Así lo hacía Caravaggio, así lo hace Giuseppe de Ribera, pues sus figuras y cabezas, entre todas las grandes pinturas que tiene el duque de Alcalá, parecen vivas y lo demás pintado, aunque sea junto a Guido Reni. Y mi yerno, Velázquez, que sigue este camino, también se ve la diferencia que hace a los demás, por tener siempre delante el natural. Pacheco sostenía además que la verdadera imitación dependía de la ilusión del relievo en la pintura, el modelado tridimensional manifestada en las composiciones tenebristas de Caravaggio y Ribera, así como en los bodegones de Velázquez. Era el relievo, afirmaba Pacheco, lo que hacía que la representación pictórica de un objeto pudiera parecer redonda como el natural y engañar a la vista. Pacheco consideraba que el relievo era incluso más importante que la hermosura y suavidad, cualidades ejemplificadas por Rafael, su artista favorito, porque solo el relieve era capaz de crear la ilusión de que los elementos de una composición salían del cuadro. Los comentarios de Pacheco son especialmente relevantes porque articulan aspectos claves de la pintura de Velázquez y del modo en que ésta diferenciaba sus pinturas de otras obras presentes en colecciones contemporáneas. Un examen de sus bodegones sugiere que Velázquez realmente pintaba en gran parte del natural y así captaba las características de sus modelos y reproducía los objetos cotidianos. Velázquez pintó varios de estos objetos desde distintos puntos de vista en diferentes cuadros. La jarra blanca y azul en La vieja friendo huevos y la cena de Amaús, así como el almirez en Martí y María, dos jóvenes en una mesa y la vieja friendo huevos. Y cada una de estas representaciones fue el resultado individual de su estudio del natural. Mediante un profundo tenebrismo, creaba la ilusión de cosas que parecían redondas como el natural. Sin duda, esta cualidad no solo despertaba
la admiración de Pacheco, sino también la de coleccionistas como Alcalá y Fonseca, que disfrutarían del placer de observar el realismo de las pinturas de Velázquez en sus propias paredes. Pacheco también proporciona información sobre las comparaciones que suscitaban los bodegones de Velázquez al observarse en el contexto de todas las grandes pinturas que conformaban la colección de Alcalá. Las afirmaciones de Pacheco implicaban que ni siquiera las obras de Guido Reni podían competir con las de Velázquez en lo que se refería a la verdadera imitación. La pertinencia de esta idea queda patente cuando comparamos los elementos de naturaleza muerta de un Cleopatra de Reni y sabemos que Alcalá poseó un Cleopatra pintado por Reni, con los que aparecen en La vieja friendo huevos de Velázquez. Con sus suntuosos colores y una suave pincelada, Reni pintó una preciosa cesta de flores y fruta, pero a pesar de su hermosura y suavidad, las texturas de la cesta, los pétalos y la fruta no resultan convincentes. Por el contrario, la cesta de La vieja friendo huevos, con sus densas pinceladas y toques dorados, evoque la lustre del liso esparto. Del mismo modo, Velázquez realizó los huevos con pinceladas sueltas que capturan el momento justo antes de que se cuajen y puedan comerse. Y aquí recupero la idea de Filóstrato. Según Pacheco, la calidad de los bodegones de Velázquez los elevaban por encima de los esfuerzos de otros artistas cuyas naturalezas muertas y pinturas de género también decoraban las colecciones de la época. A despecho de su ambivalencia respecto a la representación de temas humildes, Pacheco defendía que los bodegones velazqueños merecían el reconocimiento que habían alcanzado. ¿Pues qué?, pregunta. ¿Los bodegones no se deben estimar? Claro está que sí, si son pintados como mi yerno los pinta, alzándose con esta parte sin dejar lugar a otro, y merecen estimación grandísima, pues con estos principios halló la verdadera imitación del natural, alentando los ánimos de muchos con su poderoso ejemplo. Pacheco admitía que incluso él había seguido el ejemplo de Velázquez, y en una ocasión pintó un bodegón, ahora perdido, con dos figuras del natural, flores y frutas y otros juguetes, que hoy tiene mi doctor amigo Francisco de Rioja. Habiendo adoptado la técnica de Velázquez de pintar directamente de sus modelos, Pacheco afirma que ejecutó una obra tan aparentemente real que bastó para que las demás cosas de mi mano pareciesen delante de él pintadas. La verdadera imitación de los bodegones de Velázquez se manifestaba en composiciones elegantemente simples y de una sobriedad extraordinaria, una cualidad que los distinguía también de otras escenas de género que formaban parte de las colecciones, como la de Alcalá. En cada bodegón, Velázquez colocaba tan solo unas pocas figuras y objetos sobre un fondo liso y oscuro, aumentando así la ilusión de relieve. Esto contrastaba con anteriores pinturas como las realizadas por Herzen y los Bassano, cuyas obras eran notables por la abundancia de detalles. En su disquisición sobre los bodegones, Pacheco menciona la copia que caracterizaba también el Lázaro del Rico Apulón de Alonso Vázquez. Pacheco elogiaba a Vázquez por detallar una miríada de elementos, entre ellos un aparador de vasos de plata, vidrio y barro, mucha diversidad de colaciones y otras frutas, y un frasco de cobre puesto en agua a enfriar, todo pintado con mucha destreza. A pesar de que Pacheco alababa esta variedad, otros teóricos defendían que las pinturas que desplegaban tal cantidad de elementos resultaban agotadores para la vista. Como ha demostrado Francis Gage, el médico papal y teórico de arte Giulio Mancini
admirador temprano de Ribera, censuraba la multitud representada en los cuadros de los Bassano. Para Mancini y otros, la fatiga óptica generada por composiciones aglomeradas impedía que el observador disfrutase de la gratificación y el estímulo intelectual que proporciona la contemplación de las mejores obras de arte. Incluso Pacheco aludía a las limitaciones de las pinturas abarrotadas al elogiar a Vázquez por equilibrar los elementos de naturaleza muerta del Lázaro con la representación de las figuras a gran escala. Afirmaba que Vázquez conseguía lo que no hacen otros pintores de frutas, que dio a las figuras igual valentía que a las demás cosas. Velázquez, en sus bodegones, siguió los consejos de Pacheco a la hora de pintar figuras y objetos con gran valentía. En lugar de agotar al observador, centraba su mirada en los pocos elementos de cada composición. Sin duda, son las figuras humanas de los bodegones de Velázquez las que despliegan la mayor expresión de la capacidad del artista para la verdadera imitación. Velázquez retrataba a sus personajes de medio cuerpo y a menudo cerca del plano del cuadro y otorgaba a sus rasgos una sutil sensibilidad. Empleó diferentes pinceladas para plasmar la expresión melancólica de la joven en Martí María, el pelo rapado del venerable aguador y la piel curtida de la vieja con sus huevos. Si los coleccionistas situaban los cuadros a la altura de los ojos o incluso los descolgaban de la pared para observarlos, como en esta pintura que hemos visto, las figuras realizadas casi a tamaño natural parecerían cobrar presencia palpable. En la descripción sobre los bodegones de Velázquez, que recoge en su obra Museo Pictórico, Antonio Palomino evoca su experiencia al examinar las pinturas, mientras invoca la presencia de los personajes y objetos que sobresalen del fondo. Acompaña al lector a la observación de dos jóvenes en una mesa y se centra en los dos pobres, su humilde mesía y los diferentes vasos de barro, naranjas, pan y otras cosas. Palomino escribió estas éfrasis de memoria, lo que explica las ligeras imprecisiones en sus descripciones. Al describir la vieja friendo huevos, menciona el anafe y encima una olla hirviendo, un perolillo estañado, una alcarraza, unos platos y escudillas, un jarro vidriado y un albanés con su mano y una cabeza de ajos. Y después desvía la mirada hacia la oscuridad del fondo, donde se divisa colgada de una escarpia, una esportilla con su trapo y otras baratijas. Siguiendo a Pacheco, afirma que los bodegones de Velázquez ejemplificaban la perfecta imitación del natural, con que granjeó gran fama. Durante la vida de Palomino, los bodegones velazqueños no se encontraban ya en las residencias de Alcalá y Fonseca, pero el teórico observó los cuadros en ubicaciones tanto o más fastuosas. Fue seguramente en la gran residencia sevillana de Nicolás Mazur, el mecenas de Murillo, donde vio la vieja friendo huevos. Pudo admirar el aguador en el Palacio de Buen Retiro y afirmó que la pintura era muy celebrada allí, haciendo hincapié en el contraste entre la suntuosidad del entorno y la sencillez de la imaginería de Velázquez. Palomino resaltó la representación por parte del artista de alhajas pobres y humildes, la escasa comida, bebida y frutas que presentaban un dramático contraste con la profusión de alhajas reales que, como hemos visto, adornaban las colecciones. Al mismo tiempo, Palomino también insistía en la digna estimación que se otorgaba a los bodegones de Velázquez, porque dejaba claro que las pinturas eran, a pesar de su temática modesta, en sí mismas alhajas preciadas por su invención,
su factura y su relevancia en la obra del maestro. A la hora de caracterizar las escenas de género de Velázquez, Palomino adoptó una visión intertextual y recurrió a las convenciones literarias en las que personajes humildes, como el desventurado Lazarillo de Tormes, se leían en tono cómico. Así, Palomino se burla del muchacho taciturno, de la vieja friendo huevos, describiéndolo como un sujeto muy ridículo y gracioso, casi picaresco, vestido con un pianísimo traje. Del mismo modo, y de forma errónea, describió al aguador como un viejo muy mal vestido y con un sayo vil y roto, que se le descubría el pecho y vientre con las costras y callos. Un pasaje que recuerda la absurda escena del Lazarillo que se jacta de haber trabajado durante 4 años como aguador, gracias a lo cual ha ganado lo suficiente para me vestir muy honradamente de la ropa vieja, con un jubón de fustán viejo y un sayo raído. A pesar de que ninguno de los bodegones de Velázquez ilustra un episodio concreto de la ficción del Siglo de Oro y los estudiosos han tratado en vano de encontrar fuentes textuales directas, sin duda, Palomino tenía tales precedentes literarios en mente cuando describió las pinturas. Además, sus descripciones parecen deudoras de la contemplación de los personajes vulgares retratados en las pinturas ridículas. Los primeros observadores de los bodegones de Velázquez compartían la cultura literaria y visual de Palomino, por lo que es posible que hicieran la misma lectura cómica de las pinturas. Ya hemos visto que la mujer majando ajos, que compartía estancia en la casa de Pilatos, con un cuadro de un personaje que tiene sacada la lengua, y las otras pinturas ridículas del duque incluían un retrato del bufón que se come todo lo que tiene pintado en el plato. Es posible que la visión de tales pinturas ridículas influenciase la interpretación que el duque y los visitantes de su palacio hicieran a la mujer majando ajos y a los 2 jóvenes en una mesa. En esta última pintura, los 2 personajes se sientan, quizás algo achispados. Uno de ellos tiene la taza en la mano, en una mesilla de madera, y el detalle de la naranja en la boca del cántaro puede considerarse como un toque burlesco. Continuando con el tema de la intertextualidad, es importante resaltar que en la cultura de la Edad de Oro, burlas y veras estaban estrechamente relacionadas, tal y como han asegurado los historiadores de la literatura. En su obra, Días Geniales o Lúdicros, el amigo de Pacheco, Rodrigo Caro, afirmaba que la diversión a menudo llevaba la edificación moral. En un poema escrito en conmemoración de las fiestas de boda de Velázquez, se empleaban también jocosos juegos de palabras para documentar un concurso de ingenios cuyos participantes ponían a prueba su agudeza mientras debatían sobre temas de doctrina. Durante sus años en la corte, el propio Velázquez otorgó expresión visual a lo que Anthony Close ha descrito como la intimidad simultánea y oposición simétrica entre lo cómico y lo grave. Como planteaba Laura Bass, en Baltasar Carlos con un enano, Velázquez retrata al príncipe pequeñito con aplomo en pose regia, mientras que el enano, su doble imperfecto, sostiene un sonajero y una manzana a modo de parodia del orbe y el cetro, símbolos del poder real. Y precisamente con la relación entre el alegre deleite y la seriedad moral en la recepción de los bodegones de Velázquez, concluiré mi charla. En concreto, me interesa examinar cómo funcionaban los elementos cómicos y serios en el Aguador, el bodegón más prestigioso de Velázquez, en el contexto material de la colección de Fonseca, teniendo en cuenta también cómo quizás
entendiese el cuadro, su primer propietario. Como hemos visto, los juegos visuales de Velázquez con la heráldica familiar de su mecenas probablemente suscitaron diversión entre las amistades de Fonseca. Al igual que Palomino, Fonseca podría haber considerado al aguador como una figura risible, un personaje cuya bajeza queda patente por contraste con el muchacho bien vestido a su lado y la lujosa copa que sostienen entre ambos. El cuadro, sin embargo, se presta también a lecturas que van más allá de lo cómico. Los teóricos aseguraban que las pinturas estrictamente ridículas no estaban pensadas para mirarse repetidamente, ya que las cosas que hemos visto varias veces ya no nos hacen reír. El aguador, sin embargo, soporta una observación prolongada. Paradigmático en cuanto a la sobriedad de los bodegones del artista, la pintura cuenta con pocos elementos. Su composición rítmica lleva al observador desde el cántaro del primer plano hacia las tres figuras de detrás, cada una de ellas retratada desde distinto ángulo y en diferente grado de sombra. Incluso el higo de la copa requiere que el observador examine cuidadosamente el cuadro para apreciar el ingenio de Velázquez. Si los cuadros de multitudes agotaban la vista, Velázquez creó una pintura cuya quietud invitaba a la mirada a entretenerse. Por lo que respecta a la apreciación de Fonseca del aguador, debemos tener en cuenta que las cuestiones de la riqueza, la pobreza y la naturaleza transitoria de la existencia eran temas cruciales para el clérigo y sus amistades. Fonseca mismo escribió un comentario sobre los regocijos del sabio, una epístola de Séneca, filósofo estoico clásico. En su epístola, Séneca anima a un miembro de su propia clase patricia a familiarizarte con la indigencia, sometiéndose a privaciones como pasar tiempo miserablemente vestido con un saco burdo y bebiendo solo agua, admoniciones que encuentran una correspondencia visual en la pobre vestimenta del personaje de Velázquez y en el agua que lleva en su cántaro. Según la perspectiva cristiana, dichas privaciones fortalecían el espíritu y funcionaban como recordatorio de que las posesiones terrenales eran tan provisionales como la vida mortal. Del mismo modo, Francisco de Rioja dedicó un poema a Fonseca, en el que comparaba la fugacidad de la vida con los efímeros placeres del verano, la copia de flores, el puro rocío y un cristal veneciano enfriado con agua de helado. Es posible que el poema trajese a la memoria de Fonseca la copa de estilo veneciano que sujeta el aguador. Otras pinturas de la colección del clérigo refuerzan estos temas moralizantes, como, por ejemplo, Cuatro países de los tiempos, un tema que se concebía en términos del ciclo de la vida, una concepción con un velo de flores que inspiraba la comparación entre los provechos terranos y divinos, y el retrato del propio neoestoico Justus Lipsius. En la imaginería del aguador proporcionaría un llamativo contraste respecto a las riquezas que Fonseca coleccionaba, tanto los cántaros y tinajas de plata registrados en su inventario, como sus costosos manteos clericales, objetos marcadamente distintos de las lozas y del atavío del viejo retratado por Velázquez. En la pintura, el aguador parece entregar su primorosa copa al muchacho, tal vez tras haberse familiarizado estoicamente con la indigencia y con la fortaleza moral que se obtiene al aprender a vivir sin comodidades materiales. Las propias inclinaciones filosóficas y religiosas de Fonseca podrían haber fomentado dichas lecturas. Tal y como explicó Séneca, rico no debe renunciar a sus posesiones,
pero debe poseerlas con el convencimiento de que no dejará de vivir dichoso sin ellas. Debido a su extraordinaria polivalencia, el aguador fue un regalo apropiado de Velázquez a Fonseca, en agradecimiento por su hospitalidad, tema que existía ya en la pintura de Xenia, elogiada por Filóstrato. El aguador, los dos jóvenes a la mesa, la vieja friendo huevos y otras escenas de género de Velázquez harían las delicias de sus mecenas y contrastarían con sus entornos materiales. En la colección de Alcalá, la verdadera imitación de los bodegones de Velázquez los distinguiría de otras obras que se hubieran pintado con el fin de la hermosura o simplemente para hacer reír, en lugar de con el objetivo de reproducir la realidad. Probablemente, en la colección de Fonseca, la escena de género de Velázquez propiciaría una reflexión más profunda. Los bodegones en su conjunto y el aguador como su culmen sirven de acicate para la carrera de Velázquez en la corte, cuando, aun siendo joven pintor del rey, Velázquez tasó la colección de Fonseca, ya contaba con seguridad necesaria para asignar el mayor valor a su pintura de temática humilde. Sin duda, el artista comprendió que su talento brillaba igual o más que las demás alhajas relucientes en las colecciones de la época. Muchas gracias.